Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. ¿Se dan cuenta los fabricantes de zapatillas que dicen vive sin límites? ¿Que ese es el mismo argumento de los corruptos y los narcotraficantes? Otro Twitter. Para un país justo y viable necesitamos decir todo lo contrario. Señor cura, empresario, político, vecino, entienda que tiene límites. Otro Twitter. Chile puede tener un camino distinto, pero requerimos de un enorme sinceramiento que no excluya ni demonice a nadie. ¿Quién es el autor de estos Twitter? Es el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, que está con nosotros porque ya estamos en la campaña 2015 del Hogar de Cristo. ¿Cómo está, padre? Muy bien, Cecilia, veo que me sacaste la foto, está bien. Bueno, pero aquí tenemos un equipo de producción topísimo, sí, ¿ves? Pues, Oiga, comenzó la campaña del Hogar de Cristo, que es más, este año tiene la intención de ser algo más que captar socios. Son 50.000 los que se necesitan captar. Desde ya les digo que a través de cooperativa.cl ustedes ingresan a la página, está el banner, hágase socio, pinchan ahí y se hacen socio. Hágalo ya. Entre ya. Pero bueno, interesante, Pablo, esto, tanto lo que tuiteaste como lo que conversábamos hace unos días sobre ese algo más que captar socios. Sí, alguna periodista me decía, pero esto es la anticampaña, me dijo, me sorprendía. Y yo le decía, en cierto sentido, sí, porque no es una relación transaccional, ¿te fijáis? Sino que queremos decir que hemos aprendido de las personas que participan en el Hogar de Cristo desde hace más de 70 años, motivos de dignidad, alegría de personas que le vieron la cara al diablo y que vienen de vuelta, sentido de justicia, que son fuente de esperanza para el país que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué este Twitter de hay que tener límites? Ah, clarísimo. Entienda que tiene límites. No, yo venía furioso subiendo por Vespucio, veo este tremendo anuncio de zapatillas ahí, y justamente le he dado mucha vuelta porque justamente la explotación de lo insaciable que hay en cada uno de nosotros es lo que tiene a nuestro país con un nivel de egocentrismo y de encierro, cada uno de nosotros mismos y sin sentido de lo comunitario y de la reparación que nos debemos unos a otros. En cambio, si ajustamos los límites, las expectativas, yo como cura, tú como profesional de las comunicaciones, vamos a poder calibrar un foco. Y si tenemos foco, este país va a ser reparado y va a ser justo. Toda esa reflexión, si la relacionamos con la pobreza en Chile, que es de lo que el Hogar de Cristo se preocupa, ¿no es cierto? Sí. Se ocupa. Sí. Recordemos que la campaña además este año es ayúdanos a que Chile no deje de sonreír. Y hay algunas cifras que pueden llamar la atención sobre la pobreza, que ya las habíamos comentado en un momento, me acuerdo acá con Benito Baranda, cuando se habla del número de pobres que hay en Chile. Si se tienen en cuenta otras maneras de medir la pobreza, son 5 millones. Exactamente, si sumamos entonces los datos de la pobreza por ingreso a esta nueva mirada que es sincera, de que hay pobres que pueden tener las 3 lucas diarias, pero sin embargo tienen las puertas de la salud cerradas, las puertas de la educación cerradas, las puertas del trabajo cerradas, las puertas de la vivienda cerradas, que también son pobres, eso da 5 millones, Cecilia. Y a propósito del tono que tú me decís de la campaña, justamente constatamos que hoy día sentir lástima ya no es digno. Entonces queremos invitar al país que en vez de sentirnos lástima, tú no tenés lástima por un hijo tuyo si que sufre un accidente y queda en silla de ruedas. Jamás te vaya a sentir un compromiso entrañable por levantar a ese chiquillo, quizás no la silla de ruedas, pero sí levantarle el futuro, el proyecto. Esa es nuestra relación con los más pobres del país. Ahora, el Hogar de Cristo este año también invita a descubrir las fortalezas que podemos aprender de los más pobres. A cada rato sentido la gratuidad. Sentido de la solidaridad de las personas que están en calle, que son capaces de compartir lo que ellos mismos no tienen. Sentido del humor, sentido de la fiesta. Sentido también de una sabiduría muy grande de personas que ya han sufrido, que no están para vivir de las apariencias. No estamos canonizando a nadie tampoco, no se trata aquí con una especie como de discurso sesentero, discurso de clase, sino es algo además profundamente evangélico, de Jesús de Nazaret, que decía, mira, conéctate con lo que viven las personas que viven al límite de su condición humana y que le han dado un 2.0 a su dignidad y aprende de ello.
Estamos conversando con el capellán del Hogar de Cristo, el sacerdote Pablo Huócar, a propósito de la nueva campaña del Hogar de Cristo de este año, que busca, recordemos, 50.000 nuevos socios. Eso también es importante, y lo pueden hacer en tanto a través de cooperativa, y ya vamos a dar otras maneras. Reconozco que el otro día, cuando Pablo Huócar me dice esto de que las personas pobres son inspiradoras de la alegría, de esto, entonces yo le dije, bueno, y entonces seamos todos pobres, o por qué lo vamos a hacer que dejen de ser pobres, en una pregunta provocadora, por supuesto, porque claro, entonces sí. Lo que pasa es que quizás lo que nos hay que ser pobre para tener esas virtudes. No, eso pensar así es ridículo. Lo que estoy diciendo, Cecilia, es que quizás nos jugó en contra creer que la vulnerabilidad es algo que está en ciertas personas y en otras no. Pero si nosotros descubrimos que la línea de la pobreza no es lo que divide a unas personas de otros, sino que es transversal a todos los seres humanos y lo llamamos vulnerabilidad, entendemos que todas las decisiones que tomamos inciden efectivamente en el descubrimiento o en el oscurecimiento de la dignidad de un ser humano, en la promoción de un ser humano o de la exclusión de un ser humano. La manera como paro la olla como empresario tiene repercusiones respecto a qué es lo que fomento en un país. Si ando diciendo no tengas límite en nada, estoy promoviendo lo mismo que promueve un narcotraficante. ¿Okay? Entonces, hacernos cargo de eso significa descubrir que las personas que sufren actualmente pobreza o exclusión de cualquier tipo están descubriendo este sentido de la dignidad puesta en riesgo, de la dignidad amenazada, que convoca lucidez, que convoca otra manera de entender mi agenda, mis prioridades, que nos transforma el corazón del país. O sea, poner en el foco del país no el aumento solamente de los bienes de consumo, sino la reparación de la justicia que nos debemos. Ahora, ustedes también tienen una relación directa y opinante sobre lo que pasa en el país, ¿no es cierto?, el día a día. De hecho, otra reflexión interesante de Pablo Huócar el otro día era sobre las reformas estructurales famosas. Entonces, tú dijiste, las reformas estructurales no bastan sin un cambio de conciencia cultural, social. A ver, claro, esto es del padre Hurtado. Él decía, y hace como 60 años por ahí, que las reformas estructurales son imprescindibles, pero no son viables si es que no hay una auténtica reforma de las conciencias. Y nosotros hemos experimentado que en el encuentro cotidiano con personas que han sufrido exclusión de algún tipo, nos hacemos lúcidos respecto a una conciencia bien ajustada. Me doy lúcido de mi superficialidad, me doy lúcido de ciertas obsesiones patéticas por la apariencia, me hago lúcido respecto a como silencio a la verdad por mi apego al dinero, al poder, me hago lúcido respecto de mis hipocresías como cura. Y eso me lo enseñan los más pobres, o los que han sufrido exclusión por su condición sexual, por ser gitanos, por ser migrantes. Entonces necesitamos ese encuentro directo. Por eso el padre Hurtado decía que el pobre es Cristo. Me explico, porque es maestro de sabiduría, no porque tenga una categoría moral superior. Pero a propósito, cuando habla de reformas estructurales, uno piensa inmediatamente lo que está haciendo este gobierno. Reformas estructurales en educación, ¿no es cierto?, en trabajo, claro. En fin. ¿Cómo, a ver, si podemos aterrizarlo. Una reforma estructural en educación? Claro, clarísimamente, y ahí me ha tocado opinar públicamente al respecto. O sea, una sala de clase donde solamente viven las personas que tienen el mismo nivel de ingreso, mi papá, no instala en mí las capacidades inclusivas que me permitirán en el futuro, si soy cura, no andar segregando a las personas, si soy empresario, generar empleos que creen sueldos dignos, si soy académico, estar permanentemente pensando en el excluido de las culturas o en entender las culturas minoritarias. Ese chip hay que instalarlo, como decía el gitano Rodríguez, porque muchos no nacimos pobres, pero les tenemos un miedo inconcebible a la pobreza y salimos arrancando y apenas podemos nos compramos la casa en el barrio más alto posible. Y eso hace daño, porque si hemos excluido a las personas que sufran, o a los más pobres, por ejemplo, de nuestro circuito, nos vamos haciendo torpes. Nos vamos haciendo torpes frente a la persona que sufre esquizofrenia y nos volvemos torpes cuando nuestro papá también envejezca. Y lo vamos a mandar a vivir muy lejos. En cambio, si tenemos ese chip, esas capacidades incluidas instaladas, nosotros vamos a descubrir relaciones tiernas, entrañables, llenas de sentido del humor, que es lo que estamos celebrando en esta campaña. A propósito de la otra reforma, la reforma tributaria.
¿Cuál es el cambio de conciencia cultural, social que debería ir acompañada de esa reforma estructural? Probablemente entonces nosotros vamos a reinstalar a través de la reforma tributaria, cuyos detalles técnicos no voy a analizar porque sería como empezar a chamullar, pero ciertamente nos permite decir, ¿sabes qué más? Hay una hipoteca social de los bienes, ¿me explico? Y eso no es un robo que me hace al Estado, sino que es el costo de ser país, de ser comunidad, y eso está en el seno de la doctrina social de la Iglesia, que no la inventé yo ni este Papa. Digamos. A propósito de esto de la economía y reforma tributaria y el lado más empresarial que ha sido, que tuvo un poco de miedo, ¿no es cierto? Y que todavía dice tener pocas certezas. Esta mañana, conversando con Luis Larraín, presidente de Libertad y Desarrollo, le preocupaba mucho la llegada de un comunista al Ministerio de Desarrollo Social, que decía, bueno, ojalá que no vaya a terminar dando bono y toda esta cosa como así, que uno podría hacer un paralelo, hizo él con lo que pasa en Argentina, que se llama el Ministerio del Pueblo, bueno, en fin. ¿Cuál es la opinión tuya? O sea, el país ya no está para bono. Y justamente las reformas estructurales piensan en ingresos recurrentes a las personas que en este momento no están teniendo como momento de autocomplacencia en las estadísticas, pero que las cifras aguantan cualquier resultado, pues al final los promedios resulta que tenemos una población muy importante de personas que tienen un salario que no le alcanza para vivir. Entonces nosotros trabajamos re bien con Fernanda Villegas, vamos a trabajar muy bien con Marco Barraza. Encuentro interesante además su estudio, psicólogo clínico, social, ¿Lo conoce dirigente. a No, Marco personalmente Barraza? no, pero lo leí por el tiro, apenas salió, lo googleé. Y efectivamente que ha sido dirigente estudiantil, él nació en Pedro Valdivia, y nieto de personas que trabajaron en Salitre, es una persona que ha estado en el mundo de la asesoría sindical, justamente en el mundo también de la investigación previsional. Me parece una persona que es muy apto para ayudarnos justamente en un camino que es técnico, que también es parte de transformaciones estructurales. Respecto a otros aspectos, otros enfoques de esta campaña del Hogar de Cristo 2015, estar con los que nadie está. Sí. ¿Qué significa eso concretamente? No tiene ningún rasgo así como arrogante, hay una constatación. Hay una constatación de que hay muchas personas a las cuales las políticas públicas aún no les toca. Y nosotros trabajamos con otras fundaciones para que el Estado llegue allá. Somos catete, y vamos a ir a visitar a cuantos subsecretarios, ministros, parlamentarios sea necesario para que las políticas públicas lleguen allá, porque el Hogar de Cristo no es el Ministerio de Desarrollo Social. Puncetea. Pero mientras tanto, para el hoy, sin ningún rasgo de asistencialismo o paternalismo, pues tenemos que ver hoy a las personas que están siendo excluidas, o de la educación preescolar, o porque no tienen acceso a la salud mental, o porque no tienen acceso a una reescolarización, en el caso de decenas de miles de chiquillos para los cuales no hay una respuesta desde el punto de vista educacional, porque han sido excluidos del sistema educacional. Para ese hoy, mientras surgen las políticas públicas y donde no llegan otras fundaciones, vamos donde los que nadie está. ¿Cómo se llega hasta ellos? Nosotros tenemos una herramientita que ha sido parte también de la evolución que ha hecho el Hogar de Cristo, que está como cargado, preñado de futuro, porque no estamos en el Hogar de Cristo para sentirnos buenitos. Me interesa un pepino sentirme bueno o no. Lo que me interesa es qué le pasa al otro en la manera como yo me relaciono con ellos. Lo levanta, lo repara, lo activa, lo dignifica, lo celebra. Y en eso parte de eso fue meter algunas herramientas de gestión, como por ejemplo una matriz de inclusión, y pudimos zonificar todo el territorio nacional y viendo cuáles eran las poblaciones más pobres de los más pobres, qué es lo que está haciendo el Estado, qué es lo que están haciendo otras fundaciones, qué es lo que está haciendo el Hogar de Cristo, ver esa brecha y movernos permanentemente. A cada rato el Hogar de Cristo está cerrando, abriendo. Eso provoca, reventa resquemores, pero tenemos que ir justamente donde no hay atención que estamos viviendo. ¿Alguna vez ustedes, me imagino, lo tienen que haber hecho un estudio sobre los resultados? Porque si cada año ustedes, el desafío es llegar a esa gente, activarlos, levantarlos, tienen que decir, bueno, ¿qué grado de éxito tiene el Hogar de Cristo? Miren, nosotros tenemos un porcentaje de gente que ya hemos levantado, que ya hemos activado y que ya están funcionando y que ya no nos necesitan, felizmente, ahí encima, porque ya se han podido... depende mucho también como de las líneas... Independizar. Claro, depende mucho de las líneas temáticas, Cecilia. Entonces, algunas líneas temáticas, por ejemplo, en el área de la reescolarización, donde tenemos un nivel, entre comillas, de éxito, aunque una palabra un poquito como incompleta para aludir a lo que significa la reparación de una vida, bastante interesante en términos de que puedan terminar la educación media, de que puedan entrar al instituto a estudios superiores. Hay otros que son mucho más intangibles, los procesos de promoción.
con nosotros mueren personas, todos los días en la sala de enfermos terminales, ahí tenemos 100% de éxito, porque son activados, cuidados y dignificados hasta el último día de su vida. Ese es un rango muy amplio, ¿me explico? Y estamos permanentemente pensando en la evaluación de impacto, porque entiendo que el país quiere transparencia también en el Hogar de Cristo para que podamos acreditar qué se hace con esos dineros que están haciendo más por los pobres. Un paréntesis en esto, lo que dijo el jesuita Nemo Castelli, sacerdote, en una misa. Él llamó a los fieles a ver la película El bosque de Caradima. Dice no conocer la minuta de la iglesia para hablar del caso. Hubiese esperado que Monseñor Esati nos hubiese ayudado a digerir mejor lo que ha pasado, a reflexionar. Es una película dura, pesada, dolorosa, pero él llama a que la vayan a ver. Yo creo que es un aporte de la película. Nos vemos como en un espejo, ve que esta personalidad que adquiere caracteres de crimen, de frentón, pero no es de blanco y negro, que hay unos grises, y en esos grises nos podemos reconocer también nosotros sacerdotes y poner cierto warning, como diciendo, cuidado, que de repente tú también caes en la canonización en vida, crear discípulos, posibles formas de manipulación de conciencia, sacralización del poder, utilización de las personas, y ya no estamos para eso, ni como país ni como iglesia, no pega con Jesucristo y su evangelio, es un aporte para lo que estamos viviendo. El otro día un grupo de laicos volvió a manifestarse en Osorno contra el obispo Barros. Ha sido grande, a mi parecer, grande el daño que ha provocado ese nombramiento. Yo espero que el Espíritu Santo nos inspire para que prontamente tengamos una solución, porque el pastor merece también ser reconocido por su oveja, y las ovejas merecen también tener un pastor que los inspire y los guíe. Bueno, esta es la primera conversación que vamos a tener sobre la campaña El Hogar de Cristo. Hay mucho por conversar, muchos aspectos ya, si nos focalizamos en ciertos sectores, ¿no es cierto?, de las personas, de personas que necesitan de esta ayuda. Así que ayúdanos a que Chile no deje de sonreír, es el eslogan este año de la campaña El Hogar de Cristo. Hazte socio en el 600-570-8000, es una de las maneras. Otra es a través de... Podemos entonces meternos al www.hogardecristo.cl, bastante fácil hacernos socio ahí. Y eso, bienvenido, esto es más que una fundación, es una causa de descubrir razones para un auténtico respeto hacia los más pobres, pues son inspiradores. Bueno, y la otra manera, y la más fácil, es en cooperativa.cl. Ustedes ingresan, van a encontrar ahí el banner bien destacado, hacen clic y se hacen socios inmediatamente. No lo piensen dos veces, ingresen y háganse socios ahora. ¿Tú ya estás lista, Cecilia? Yo ya soy socia, qué rato. Muy bien. Con todas las campañas que tengo en el cuerpo, si no fuera socia. Muy bien. Después te pregunto por tus cabros chicos. Perfecto. Feliz día tasado de la mamá. Bueno. Gracias, Pablo Walker, por conversar con nosotros. Entonces, la campaña El Hogar de Cristo, que invita a descubrir las fortalezas que podemos aprender de los más pobres. Gracias. Y ya saben, el eslogan, ayúdanos a que Chile no deje de sonreír. Continuará. Muchas gracias a ti, Cecilia. Siempre cooperativa y al pie del cañón. Oiga, y espero que con el nuevo gabinete también podamos decirle a la presidenta, ayúdanos a que Chile no deje de sonreír, presidente. Yo creo que está mateadamente aplicada eso, no me cabe la menor duda. Chao. Chao.